y darles la bienvenida a la clase del día sábado, 6 de noviembre. En las clases anteriores estuvimos hablando y voy a hacer una remembranza de los temas que estuvimos, en los últimos temas que estuvimos tocando ya para cerrar la clase. Le voy a suplicar, por favor, de que en la medida que yo esté hablando, si usted me interrumpe, hágalo. Si levanta la mano y no la veo, hable y diga, hey, porque es interesante al final de todo, como repito, que podamos aprender, ¿verdad? Eso es todo. Entonces estuvimos hablando, por aquí tengo las diapositivas de lo que estuvimos hablando en la última clase. Bueno, estuvimos, por aquí estábamos hablando acerca de cómo nacen los conflictos entre las personas. Y dentro de ello dijimos de que los conflictos dentro de las personas nacen por la subjetividad de la percepción. Y que hablábamos también de que, por qué era subjetividad, de lo subjetivo, es decir, de lo que yo percibo. Y a través de los ejercicios pudimos ver de que las personas captamos situaciones, unos de una forma y otros de otra forma. Y veíamos este ejercicio, cómo pues se engañan nuestros sentidos al ver una cosa y leer otra, ¿verdad? Así como también dentro del marco del mismo ejercicio estuvimos analizando esta lámina y nos dimos cuenta de que no todos la vimos desde el mismo, no la percibimos de la misma manera. Y por eso se le llama percepción. Lo que yo percibo, esto es mío. Y lo que usted percibe es suyo. Y como es subjetivo, la percepción subjetiva, y cada uno ya vimos de que las cosas las percibe desde su punto de vista. Por consiguiente, ahí es donde se estudiaba en la separata también, que está bien interesante, la compostura prácticamente de nuestro cerebro, que se divide en dos, y por consiguiente esos dos se dividen en otros dos para tener 4 fuertes lados dentro del cerebro, y todo eso nos viene a través de los ejercicios psicológicos que se hacen, a detectar prácticamente la situación conductual de cada uno, ¿verdad? También hablábamos de la información incompleta, ¿verdad? Que a veces nos hacemos juicios o nos hacemos opiniones cuando solamente hemos recibido o conocido una parte de los hechos, ¿verdad? Otra era el fallo en la comunicación interpersonal, porque el que está emitiendo no lo hace de una forma clara y por consiguiente el receptor lo puede tomar a mal. Ahí es donde estamos hablando, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de los malos entendidos, ¿verdad? Ahí hay un malentendido, dice, discúlpeme, no quise decir eso. Sí, pero es que usted hizo un gesto, ¿verdad? Hizo unos ojos así como que se le salían. Y a veces por esos fallos en la comunicación interpersonal se pueden generar alguna palabra, algún gesto corporal o algo que se pueda malentender, ¿verdad? Que se pueda malentender y ya el otro creyó otra cosa totalmente diferente. Eso es bien fácil, ¿verdad? Entonces, esto viene a ocasionar precisamente la fuente de un conflicto porque tal vez el receptor no pudo descifrar correctamente el mensaje, ¿verdad?, que se le quería dar, o fueron insuficientes las palabras para transmitir ese pensamiento. Ahí tenemos también las diferencias de caracteres. ¿Y qué es un carácter? ¿Verdad? El carácter es el conjunto de rasgos. Es el conjunto de rasgos. Es el conjunto de cualidades o circunstancias que le pertenecen como naturaleza a cada individuo. Fíjese bien, a cada persona. Quiere decir que este carácter no es igual al otro carácter. Y por consiguiente, ahí es donde hay antagonismos, choques, y ahí se va creando ese conflicto. Entonces, el carácter
Sencillamente yo tengo mi carácter, es decir, tengo mis rasgos, mis cualidades, ¿verdad? O mis circunstancias que me indican mi propia naturaleza. Y así es como va pues variando un carácter del otro. Unos somos contentos, como las figuritas que están acá, otros somos enojados, otros somos afligidos, otros somos tristes. Hay diferentes situaciones por las que uno pasa. Y además de que nosotros manejamos ese carácter, recuerden una cosa, que también influye el factor social que nos rodea. Entonces, porque usted puede ser una persona muy tranquila, un carácter así como pasivo, pero si a usted le rodea un ambiente de violencia, hay un momento en que usted puede cambiar las condiciones afectivas, psicológicas, dependiendo de esos ambientes, ¿verdad? También por la pretensión de las personas de igualar a los demás como uno mismo, ¿verdad? Y esto sí es difícil, porque aunque yo quiero que usted sea como yo mismo o yo quiero ser como usted, cada persona, ya dijimos, somos diferentes. Entonces no podemos igualar a los demás como a nosotros mismos. Y de ahí es donde, acuérdense que hablábamos y decíamos de que tenemos que aceptarnos tal como somos sin juzgarnos, pues, de tal manera de que así somos. Alguien decía por ahí, entre los mismos compañeros de trabajo en la oficina, decía, me cae mal esta fulana, porque la compañera decía, mucho habla, mucho habla, mucho habla, no calla, mucho habla. Y le decía yo, bueno, tenemos que aprender, y aquí va la psicología que debe de haber en cada uno de nosotros, entender a los demás, comprender a las personas y aceptarlas tal cual son, ¿verdad? Porque no las podemos hacer igual a nosotros, ¿verdad? Sino pues, ni modo, aceptarlas como son. Por consiguiente, cuando nosotros logremos, ¿verdad? Que la gente sea como es decir, dejarlos ser como son, yo creo que vamos a llegar a ese entendimiento, ¿verdad? Y ahí se van a acabar los conflictos, se acabarían los conflictos. Pero esto es imposible. Estos son elementos que ahí están en nuestra sociedad. No los podemos terminar. Nosotros quisiéramos de que vivir en una sociedad sin conflicto, que todo fuera amor y paz. Eso es imposible, precisamente por este tipo de situaciones que estamos estudiando. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros, ya como técnicos en ello? Dejar ser a la gente como es, no juzgarla, entenderla, ¿verdad? Yo creo de que dentro de esa convivencia, ¿verdad? De esas convivencias es que podemos rescatar puntualmente en el tema ese mejor modo de vivir relacionados con la familia. Y ahí es donde los cónyuges deben de comenzar. Parece que hablábamos así de una relación, cómo es que se origina esto. La amistad. Un joven y una joven se conocen, te presento a fulano, o se conocieron en el trabajo o en cualquier lugar. De repente a ella le va gustando la forma de ser de él. A él le va gustando la forma de ser de ella, su forma de actuar y todo. De repente se hacen amigos. Ah, qué chévere, somos amigos. Vení, te voy a invitar a tomar un café, vamos a almorzar juntos. Se hizo la amistad. En esa etapa de esa amistad, pudieron ellos alcanzar un poquito más de conocimiento en cuanto a sus formas de ser. Mira, me gusta tu forma de ser. Mira, tú eres una persona muy jovial, muy alegre. No veo que te enojes. Sos bien agradable. Sos bien regalón, sos bien regalona. Qué bonito, ¿verdad? Sos una persona comprensiva. A ti te puedo contar mis problemas y me ayudas. Esa es otra fase como para poder llegar a lo que es el noviazgo. Ya en el noviazgo dice, ah, qué bueno, hay comprensión, hay aquí lo otro, y entramos a lo que es el matrimonio. En la generalidad de los casos, cuando ya se entra a esa fase más arraigada como lo es el matrimonio,
muchos matrimonios que han permanecido porque en efecto, así como se presentaron en la amistad, en el noviazgo, sí resultaron ser así. Y entonces ahí vemos de que funciona prácticamente esa unidad conyugal muy bien. Y ahí vemos matrimonios que han durado 30, 40, 50 o más años, pues, ¿verdad? Nuestros padres, por ejemplo, y muchos casos que uno conoce. Entonces, pero porque ambos se han adaptado el uno al otro. Ay, porque el problema no está en el noviazgo. No, hombre, el noviazgo es bonito. Si ahí yo le aparento a la muchacha de lo mejor de mi vida. ¿Verdad? Ya el punto es convivir. El punto es habitar en el mismo cuarto. El punto es ya cuando vamos descubriendo a veces las malas costumbres, cuando vamos descubriendo los modos realmente como son. Y porque ahí es donde muchas veces, tanto cualquiera de los cónyuges, él o ella, ya van sacando realmente lo que en efecto albergaban dentro de sí. Pero ahí es donde debe de funcionar eso, de tal manera de que tanto la esposa debe de adaptarse a él y él tiene que adaptarse a ella. Cuando ambos logran esa situación, entonces ya van alando la carreta los dos, ¿verdad? Con un mismo objetivo que se llama familia, ¿verdad? Porque el conflicto, decíamos que tiene repercusiones y las repercusiones del conflicto pueden ser tanto negativas como también positivas. Y por aquí nos fuimos quedando en la clase del sábado pasado, hablando un poquito de las consecuencias negativas, ¿verdad? En el entendido, ¿verdad? De que podríamos como contemplar de que así, de entrada, de que hablar de conflicto, uy, eso es negativo, ¿verdad? No, no deseo el conflicto. No, eso debe de parar, eso no debe de existir, eso debe de suprimirse. Uy, eso es negativo. Tener esa percepción cuando hablamos de conflicto, de que eso es negativo. Eso lo vamos a ir mejorando un poco porque realmente sí es cierto que el conflicto tiene consecuencias negativas, pero no es negativo el conflicto porque también tiene consecuencias positivas. Veámoslo en el lado negativo, por ejemplo, ¿verdad? Si se genera un conflicto en la familia y nosotros lo vemos como algo malo y no lo resolvemos, lo que va a suceder es que ese conflicto se enquista. Y aquí quiero volver a recalcar algo que les he venido diciendo y se los voy a terminar diciendo al final, siempre hasta el final de este curso. Un conflicto familiar no es igual a un conflicto entre particulares. Porque el conflicto con la esposa ya es diferente, el conflicto con el esposo es diferente. ¿Por qué? Porque este conflicto tiene elementos especiales que no los tiene un conflicto entre particulares. Y uno de los elementos especiales que tiene este conflicto en familia es por el hecho de la misma confianza de ser marido y mujer, así de fácil. ¿Ya? En que el machismo y la cultura de nuestras sociedades nos hablan de que, bueno, esas películas mexicanas que vinieron acá, trajeron mucha cultura de México para acá, donde el hombre dice es mi mujer, ¿verdad? Es mi mujer. Y hay mujeres también que tienen embrismo, ¿verdad? Dice, este es mi marido. Por ahí estaba una noticia de una señora que le dio fuego a una casa y adentro se quemó la mujer de su madre, la amante del marido, ¿verdad? Porque dijo, no, ¿y por qué lo hizo, señora? Es que ese hombre es mío, ¿verdad? Ese hombre es mío, decía él, y no puede ser de otra más que solo mío. Mire qué terrible. Igual el machismo, ¿verdad? Esa mujer es mía y ahí vemos nosotros en esa cultura que se nos ha venido, que se nos implantó, pues, ¿verdad? Vemos cómo en las películas donde el hombre macho llega a la casa bolo, ¿verdad? Con un par de tequilas, cantando, pero sigo siendo el rey. Y llega bolo a la casa y le dice a la mujer, mujer, ya vino tu marido, aquí está,
y la mujer ahí toda nerviosa se levanta contemplando al bolo y el bolo grita y le dice, acá yo aquí yo mando, yo. Eso lo aprendimos prácticamente de esas culturas y esa es la cultura que ha reinado en toda Latinoamérica. Entonces, ese trato realmente o ese conflicto que se enquista ahí, si no lo resolvemos, es bien especial, porque es un conflicto que se genera no entre particulares, sino entre cónyuges. El hombre dice, esta es mi mujer, la mujer dice, este es mi marido, ¿verdad? Y así. Y de hecho ahí... Maestro, Sí, dígame. fíjese que yo también creo que eso afecta bastante, por ejemplo, en los juzgados de paz, como en los de familia, la violencia, por ejemplo, entre mujeres que son familia, también son bien graves. ¿Sí? Madre e hija, por ejemplo, o cuñada y suegra. Eh, esos son bien conflictivas porque traen un contexto de violencia física muchas veces y psicológica y atraen aparejadas desuniones porque lo que provocan es que no te quiero ver en mi familia, no quiero que te acerques y el conflicto genera al final que toda la familia se vea involucrada. Y hay veces los conflictos, cuando son solo mujeres, creo que son más graves, o sea, son la violencia, quizás por ser mujeres, provoca más daño en toda la familia. Yo tengo un caso así ahorita de madre e hija y que se han golpeado, se han dicho cosas feas y al ver los informes, lo que dicen los informes es que las partes buscan conflictuar, buscan estar en conflicto por cualquier cosa y ya hay una predisposición de ambos a decirse cualquier cosa. Entonces yo creo que igual los conflictos entre los miembros de la familia, quien el parentesco que sea, son bien graves también. Exactamente, gracias por su aporte, licenciada. Exactamente, es que esa naturaleza de familia es cosa seria, ¿verdad? Y es bien diferente, como repito, a tener un conflicto entre particulares. Y sí, lo que dice la licenciada es real. ¿Por qué será de que los conflictos entre mujeres como que se agrava más que un conflicto entre hombres o entre hombre y mujer? No sé si las compañeras quisieran participar o el compañero Steve para ver, analizar, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿A qué atiende esa situación? Yo creo, maestro, buenos días, perdón, Días. a usted, maestro, y compañeras y compañeros. Yo creo que esto varía bastante en cada persona. Bueno, si hablamos específicamente en el caso de las mujeres, pienso que depende mucho del factor del comportamiento o conducta o actitudes que tenga esta persona frente a la contraparte con quien tiene el conflicto, que sea también una mujer. Muchas veces es probable que se agrave a causa de esto y probablemente también tiene que ver tanto el orgullo como las relaciones personales que se tienen entre ellas mismas. En ese sentido, a veces sí, el conflicto entre mujeres puede ser aún mucho más gravoso que cuando es únicamente entre hombres. Yo creo que tiene que ver mucho con la actitud, el comportamiento y conducta que tiene cada una de ellas, así como el desarrollo personal y psicosocial que ha tenido a lo largo de esta relación que han mantenido juntas, por ejemplo, si sean hermanas, madre, e hija, primas, etcétera. Entonces, yo creo que son muchos factores los que tienen que analizarse en cada caso en concreto, porque no todos van a ser iguales. Igual la situación del círculo familiar en el que se encuentran también puede tener mucho que ver en cada caso en concreto. Y eso, nada más. Gracias. Sí, claro, exacto, excelente. Esos factores influyen bastante, bastante, excelente. No sé si alguien más quiere contribuir.
Maestro, yo quizás tengo una opinión diferente porque Antes, digámosla. para mí es un tema de estereotipos, ¿Qué porque, estereotipo? porque yo no creo de manera generalizada que la violencia entre mujeres sea más radical que entre hombre y mujer y hombre y hombre. De hecho, las estadísticas me dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los homicidios van de hombres entre hombres. Y el alza es significativa cuando son jóvenes, hombres. Ajá. Entonces, la violencia intrafamiliar va de hombres hacia mujeres. Según estadísticas son más altas. Entonces, ningún, ningún hecho me lleva a retomar a mí que la violencia de mujer contra mujer es más gravosa que contra otro, eh, contra alguien diferente a su sexo. Entonces, creo que es un tema de estereotipos en realidad. No creo en sí que las mujeres contra las mujeres, porque las estadísticas me dicen todo lo contrario para empezar. Definitivamente pueden haber casos, sin duda, así como hay violencia con hombres contra hombres de manera gravosa. O sea, pero en términos generales me parece que es un tema de estereotipos. Yo creo, Steven, de que son 8 entre nosotros, contra nosotros 2. ¿Se va a poner serio esto? Maestro, yo solamente Sí. aportar algo. Ajá. Quizás tal vez no es que sea diferente, porque no estoy hablando o no quise dar a entender que la violencia del hombre no sea gravosa, sí lo es, ¿verdad? En contra de una mujer, pero quise decir que el conflicto se genera mucho más grande y son recurrentes, porque yo hablo desde la perspectiva de que trabajo en un juzgado de paz, que llegan la esposa contra la amante o contra la exnovia, y estos conflictos se generan en los contextos familiares. O sea, sí, la violencia en contra de la mujer es mucho más grande, pero cuando el conflicto es mujer-mujer, por la relación que tenga de parentesco familiar que tengan, ¿verdad? Se hace grande. Bueno, por decirle que las violencias en cuanto son mujeres se hacen como bien grandes y que bien grandes por el contexto, que se incluyen muchos miembros de familia, mientras que cuando es hombre y mujer de pareja son ellos, se entiende que la violencia es dirigida hacia la mujer y esta es la afectada, pero en el contexto cuando las mujeres son en estas relaciones que usted está hablando, que yo tengo, creo que así es, cuando las relaciones de conflicto se dan entre familias, se agravan más, ¿verdad? Por el hecho de la familiaridad, el que yo no te quiero ver, el que no te quiero dar esto, el conflicto de herencias, el conflicto de hombres, el conflicto de hermanas o de cuñadas. A eso me refería yo, no de las estadísticas, porque claro, las estadísticas van a decir de que sí se generan, pero cuando hay un conflicto entre familias, sí se hace, para mí, forma de ver desde el contexto del juzgado, se hacen más grandes. Eso es lo que yo quería dar a entender. Excelente. Que quizás cambiemos tal vez la pregunta o el tema en la forma de abordar el conflicto, ¿verdad? ¿Cómo lo aborda, por ejemplo, el sexo masculino y cómo lo aborda el sexo femenino? Tal vez podría ser en la forma de cómo se forma o se conforma el conflicto, podría ser. Así podríamos. Pero sí, lo que dicen ustedes, en efecto, las estadísticas hablan. Sí, sí. Maestro, yo quería Dígame. abonar a eso. No sé si me escuchan bien porque la computadora Excelente. como que me está fallando. Te escuchamos Pero bien. respecto a lo que dicen las compañeras, pues comparto las dos ideas, ¿verdad? La idea de Liliana en el sentido de que el que tiende a ser más violento, siempre ejercer más violencia es el hombre. Pero en el sentido de que a quien le afecta más la violencia es a la mujer,
porque yo estuve realizando un trabajo de esta maestría y me llamó mucho la atención el hecho de investigar cómo la violencia afecta al sexo femenino. Entonces, según la psicología, ¿verdad? Y según la psicología, me llamó la atención que dice que a las mujeres sufrimos violencia directa e indirecta. Y nos afecta los dos tipos de violencia, y al hombre no, al hombre solo le afecta la violencia directa, en el sentido de que la violencia en la mujer inicia desde su infancia. A ella le afecta el hecho de tener una familia que viva en conflicto, le afecta más que al hombre. Entonces, ella ese patrón de violencia que viven su padre y su madre peleando, le afecta en su vida adulta y le genera una violencia indirecta y directa cuando su pareja, pues su pareja ella se casa, repite esa violencia. En cambio, el hombre es diferente. El hombre le es indiferente la violencia que hay en su familia a un niño, ¿verdad? Pero sí le afecta la violencia que va directa hacia él. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Que sí, la violencia, el hombre es más violento por naturaleza, ¿verdad? Pero a quien le repercute más la violencia es a la mujer. Muy bien, y acordemos otra cosa también, excelente, licenciada. Acordémonos en otra cosa, de que esto siempre se ha generado desde el seno familiar. Desde pequeño le dice el papá o la misma mamá, le dice al niño, usted es hombre mismo, no llore. La misma mamá. El papá no se diga, usted es macho, hijo, usted es hombre, no se deje, no llore. ¿Ya? Que el hombre tiene, imagínense, díganme ustedes, ¿de dónde viene aquello de que lo rosado es para las señoritas y que lo celeste es para los hombres? Cuando nace un niño o una niña, dice, ¿qué es? Niña, pues comprémosle un montón de cosas rosadas. Es varón, pues que sea celeste. O sea, yo me he preguntado siempre, ¿de dónde viene eso? Es decir, la distinción de uno hacia otro en todos los campos. Veamos en el campo de la violencia. ¿Qué le dice el papá o la misma mamá? Usted es macho, no esté llorando. Vea, como que es niña, oiga, como que es niña, llora. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo lloran las niñas o cómo lloran los varones? O porque una niña no debe de llorar y un varón no debe de llorar. Entonces se compara. En la escuela, vean. La niña, le dicen a un varoncito como que es niña, mire. Y ahí va una diferencia como discriminando el género, ¿ah? De tal manera de que como es niña, es débil y llorona, y todo eso. Y como es hombre, no debe de llorar, tiene que ser macho. Yo he oído a los mismos padres decirle a sus hijos, la cocina es para las mujeres, la escoba trapeadora es para las mujeres. Esto es de mujeres, ¿verdad? El hombre no puede agarrar una escoba, el hombre no puede lavar, el hombre no puede estar en la cocina, bla, bla, bla. Entonces, todo eso que se viene engendrando desde que estamos pequeños en el hogar, ya viene dándole aquel perfil al hombre, ¿verdad? El hombre manda, el hombre macho, el hombre pega, el hombre grita. Y la mujer, sujétese, hija, oye, a su marido. Ella aguanta. Por ahí. Licenciada Claudia, vamos a ver. Buenos días. Bueno, opinando un poco sobre la relación de los conflictos, en lo personal, durante toda mi vida, bueno, yo creo que desde que ya uno decide estudiar derecho, le dicen, es que vos sos buena para alegar. Para pelear. Sí, venimos como estigmatizados los abogados en esa parte. Es cierto. Entonces yo considero que por mi experiencia le puedo aportar en cuanto a que los conflictos, pues yo no los veo, los problemas más bien dicho en la vida son necesarios o son parte de la vida. Es decir, durante toda la vida nosotros hemos tenido que tomar decisiones porque ningún ser humano es igual. Todos desde chiquitos pues somos diferentes. El punto es que dentro de las relaciones sociales o de las relaciones ya interpersonales o estructurales, como dice el documento,
van creándose diferentes situaciones en la vida en las que las luchas de poder, los estereotipos de género, las situaciones estructurales como los problemas de clases sociales, problemas entre países, es decir, existen como las guerras, pues, o sea, esto es más antiguo que el mundo entero. La situación es la siguiente. La sociedad va avanzando y las formas de cómo resolver esos conflictos pues tienen que ir avanzando, tienen que desarrollarse, porque imagínense que nos quedamos en edad de Pedro Picapiedra, ¿verdad? Queriendo los conflictos a manera de cavernícola, pues nos vamos a terminar matando todos, porque, y como usted bien dice, ¿cuántos no tenemos en nuestros trabajos un jefe difícil, un compañero que tiene un carácter súper complicado, un hermano, un familiar? Y pues yo digo que uno tiene que ser tolerante, porque para pelear se necesitan dos. Uno es tolerante y la educación muchas veces falta en las familias, la tolerancia nos inculca. Venimos de ser, pegale, si te quita esto, dale vos. Y como dice en la Biblia, si te dan en la mejilla, pone la otra. Entonces, La otra. a la gente, ¿verdad? Nos confunde. Entonces yo pienso que tenemos que ser tolerantes, pero no tratar de... En los conflictos hay que enfrentarlos, pero de una manera educada, tratando la manera de ser razonables, aunque cueste, pero tenemos que hacerlo, porque si no, pues la violencia y todo lo que ya sabemos va a ser una de no acabar, ¿verdad? Entonces yo pienso que la sociedad necesita más tolerancia, educación para prevenir el conflicto violento en las escuelas, a enseñarle a los niños, pero es bien difícil porque yo he visto en las escuelas que hasta los maestros, bueno, en los grupos de WhatsApp, ahora que hubo lo de la pandemia, yo fui testigo de algunos maestros que peleándose ahí con unos padres en las redes, o sea, fue bastante, a mí me daba risa, ¿va? Pero imagínense a nivel de adultos, ¿cómo van a manejar ese problema con los niños? O sea, es imposible. Mientras la sociedad no tenga conciencia de que hay que hablar, ¿verdad? Y que hay que aprender a convivir. Como digo yo, hay que aprender a vivir entre lobos. Porque es una presa constante. Pues yo he tenido que lidiar con gente muy difícil en mi trabajo, en mi vida, y gracias a Dios nunca me he peleado con ellos. O sea, yo los he sabido llevar, sé muy bien que como es más, trato de no atacar la parte débil de esa persona porque yo sé que va a explotar. Yo digo, no, hombre, que se va a enojar en su casa con su mujer, digo, no conmigo aquí. Yo solo lo voy a ver, la voy a ver 8 horas de trabajo, allá que se vaya a la casa con el pleito. Entonces, yo pienso que hay que ser artistas en el arte de sabernos llevar con la gente. Gracias a Dios actualmente, pues que tengo a cargo algunas personas a mi cargo, he podido entender que ningún ser humano viene con esa misma carga de información que uno quisiera, ¿verdad? Todos traemos deficiencias, todos traemos, y eso ayuda. Todavía estoy aprendiendo a resolver conflictos, no creo que tenga una varita mágica, pero estoy aprendiendo y me ayuda cada día el ser tolerante. Y digo yo, ¿verdad? Si Dios nos perdona a nosotros 70 veces 100 y tantas más, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a veces a las personas, a nuestros compañeros un error, al que tenemos a la par porque se equivocó? ¿Por qué tenemos que ser explosivos? O sea, somos nosotros los que tenemos que cambiar primero para cambiar el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Por eso los conflictos de alguna manera pues son parte de la vida, pero son como esas trampas en las que si uno se deja ir, cae en el problema y a veces se ve involucrado de una manera bien fácil y uno dice, me sacó de quicio, sí, de la nada. Pero es por lo mismo, porque muchas veces consideramos que la única forma de solucionar el problema es gritando, es hablando, es renegando, y a veces callar es mejor porque nos da tiempo de reflexionar y agarrar la situación de una manera más tranquila. Gracias, licenciada. Qué bueno. Sandrita y Steven. Hola, maestra. Buenos días. Buenos días, compañeras, compañeros.
creo de que es importante, mire, primeramente la sociedad tiene un concepto como negativo, todavía hay un tabú sobre los conflictos. O sea, creen que no son buenos y qué bueno, y me gustó mucho leer el folleto porque decía, mire, el conflicto es parte de las relaciones sociales, es algo normal, veámoslo como algo que va a pasar y también que de los conflictos podemos tener tanto experiencias o puede venir algo positivo de ellos. Y que eso positivo es la experiencia que nosotros adquirimos conforme vamos viviendo alguna situación. La gente no quiere confrontar el conflicto, o sea, quiere como irse bajo y cuando hay una confrontación no saben qué hacer. Yo considero de que los conflictos, conforme los vamos solucionando y resolviendo, nos sirven de pauta para poder resolver unos futuros o saber por dónde se va a ir un futuro conflicto. Entonces, creo que es importante el hecho de hablar, el hecho de tratar de solucionar sin violencia, porque esto es como una escalada, ¿verdad? Está el conflicto, pero si no lo vamos solucionando en una manera de prevención de la violencia, se va a ir a violencia. Entonces, considero que es bueno saber de que los conflictos siempre van a estar en el pan diario de nuestra vida y que tenemos que aprender a cómo solucionarlos. Gracias. Aprender a solucionarlos, porque siempre están ahí. Excelente. Steven. Sí, maestro, respecto a esto último que mencionaba Sandra, es cierto, a mí también me parece muy interesante lo que menciona la lectura de la separata que fue dada para el análisis de la misma, en el sentido que pues me llamaba bastante la atención que mencionaba que no es tanto, la cuestión no es tanto buscar erradicar o eliminar o prevenir ese conflicto, sino que nos hacía mención a que se debe buscar la forma en cómo asumir ese conflicto, en cómo enfrentarlo para poder solventarlo de la mejor manera y que todas las partes salgan enriquecidas de ello. Hacía mención la lectura. En ese sentido, tal como mencionaban las compañeras anteriormente, sí, en lo que es el hombre quien ejerce la violencia, en la mayoría de veces estoy totalmente de acuerdo porque sí, esto es así. Casi siempre es el hombre quien ejerce los diferentes tipos de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Y que es quien genera el conflicto. De igual manera, sí, también los estereotipos, así como la perspectiva de género, tienen mucho que ver en los conflictos que surgen en la sociedad y específicamente en las relaciones familiares. No siempre es el estereotipo el que hace surgir este conflicto, pero sí en la mayoría de veces, en eso sí estoy de acuerdo. Eh, Así como mencionaba, sí, el hombre es quien en la mayoría de veces es el agresor o quien está ejerciendo el conflicto, quien dio inicio al conflicto. Pero en los casos en los que es únicamente entre un mismo sexo, por ejemplo, hombre-hombre, mujer y mujer, en relaciones familiares, a veces se hace bastante grande el conflicto por el tipo de relación que han mantenido. Yo, por ejemplo, en sede fiscal, bueno, la mediación y el arbitraje obviamente ahí no existe, pero la conciliación sí, en sede fiscal. Yo muchas veces lo que hago es que dependiendo del tipo de caso, si no es uno de los delitos graves que nos habla el 18 del Código Penal y no es un monto exagerado, etcétera, pues yo intimo a la persona de interés que tiene la calidad de imputada, le hago saber lo que se le está atribuyendo con el defensor, obviamente, y le hago mención de que puede conciliar y ya previamente le he dicho a la víctima también eso. Y se hace en sede fiscal una cita, ambas partes, se llega a una conciliación y se pone fin al conflicto. Pero hay ocasiones en las que esta conciliación es imposible darla por el tipo de relación que han mantenido estas personas. Por ejemplo, en los casos en que son
hombre a hombre o mujer a mujer. Sí son pocos los casos en que son de mujer y mujer y que son familiares. Son pocos los que tengo o los que he tenido a mi cargo, pero en los que he tenido hay unos que sí, el conflicto se ha hecho grandísimo. Hay uno que recuerdo en particular y que lamentablemente no se pudo solucionar en etapa en sede fiscal, en conciliación, que era de madre a hija. Entonces, quien tenía la calidad, bueno, quien tiene todavía la calidad de imputada es la madre y quien a su vez es jueza de un juzgado por ahí. Entonces, es un conflicto que se ha venido dando, o sea, desde hace años, años y años, por diferentes motivos, tanto que han habido denuncias previamente en juzgados de paz, luego se ha pasado a juzgado especializado de violencia contra la mujer, y cuando llegó el caso a sede fiscal, esto se fue obviamente a la unidad de atención especializada para la mujer, pero como habían bienes de por medio, entonces fue remitido a mi unidad y me cayó el caso a mí. Entonces, yo intenté conciliar previamente con ella, vea, o sea, que llegara a un acuerdo en sede fiscal fue imposible, no se pudo. Ahí se empezaron a decir de todo y mejor, o sea, no se llevó la conciliación. Se tuvo que judicializar el caso. En la audiencia inicial e incluso en la audiencia preliminar, eh, ahí esta persona que es jueza, o sea, le tiraba con todo, ¿verdad? Y el defensor le tiraba a la víctima. Bueno, a mí también yo me llevé de por medio los grandes insultos, ¿verdad? De ella. Y bueno, que hasta que me iba a informar, que no sé qué, que me iba a llevar a auditoría fiscal porque la estaba procesando, que no sé qué. Bueno, el punto es que en sede de paz no se pudo tampoco conciliar el caso, en instrucción menos, así que como existían los elementos suficientes, pues pasó a juicio. El punto al que voy es que sí hay conflictos que a veces se hacen exageradamente grandes y que son a causa de algo que quizás para uno puede ser pequeño, puede ser poco, pero no sabe uno la situación de estas personas, cómo realmente ha sido vivir ese conflicto, esa violencia, que, que ha llegado hasta el grado, pues que, o sea, de una madre a una hija y viceversa, existir ese tipo de conflictos en tantos juzgados, ahora en sede ya esperando vista pública. Entonces, sí, muchas veces los estereotipos tienen mucho que ver, así como la aplicación de una perspectiva de género, pero no siempre es así. En ese sentido, eso quizás era lo único que quería aportar respecto al conflicto, que muchas veces es algo inevitable, que aunque se trate de buscar una solución antes, ¿verdad? Para poner fin a esto, pues lamentablemente no siempre se va a poder y pues va a haber que llegar hasta el final y pues ni modo, de hacerle frente y tratar de solucionar ese conflicto y con lo que haya, con las herramientas que se tengan, solamente. Gracias, Steve. En efecto, imagínese un conflicto que tal vez pudo haberse resuelto al inicio, es decir, que pequeño, ahora pues ha llegado a magnitudes grandes. Al final, en sentencia van a resolver los jueces. El conflicto no se va a solucionar. Lo que van a solucionar es el punto jurídico en discusión. Eso es lo que tal vez soluciona un juez a favor de una o de otra. Pero el conflicto no lo van a... Ahí va a permanecer y hasta se va a hacer más grande. A lo mejor van a llegar a ser enemigas hasta por toda la vida, pues. Hay gente que se está muriendo y dice, pero no lo perdono. Así, de que aquello ya está bien enquistado. Excelente. Entonces, cuando hablamos en efecto de las consecuencias negativas, ¿verdad? Que puede generar un conflicto es cuando se va enquistando.
el caso que contaba el licenciado Steven, ¿verdad? Se ha enquistado y entonces eso almacena a lo largo de todo un proceso jurídico, en el caso de estas personas, presión. Y el problema es que al dejarlo enquistar y almacenar presión, esto, claro, es una fuente de violencia. Es decir, al final venimos a reventar en violencia. Ahí tenemos la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que está procurando resolver esas presiones que ya explotaron y que se han vuelto ya no un conflicto inicial, sino que ahora pues cambia de nombre y se llama violencia. Y es donde el conflicto pasa de las palabras, pasa de un enojo, de un no te hablo, a agresiones ya físicas, ya es más grave. Entonces ahí vemos casos, pero casos de violencia física, aún hasta llegar al homicidio o al feminicidio, ¿verdad? De tal modo pues de que el dejar que un conflicto se enquiste, venimos a terminarlo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, esto, lógicamente, al dejarlo crecer y llegar hasta las últimas consecuencias, esto trae frustración, produce frustración para las personas que están en conflicto, ¿verdad? Y ahí nace también otro sentimiento bien feo dentro de la familia, que es el resentimiento. Estoy resentida, dice ella con el marido. Él dice, yo estoy resentido con mi mujer. ¿Verdad? Vivimos resentidos. Hijos que dicen, vivo totalmente resentido con mis padres. O con mis padres, ¿verdad? O mi madre. O padres que dicen, mis hijos me han resentido, ¿verdad? Por algunas situaciones que familiarmente se han generado, ¿verdad? Ahora, lógicamente todo esto no es bueno porque acá, aunque estemos hablando de una simple relación conflictiva, pero al dejar que esto vaya más allá, puede llegar incluso a enfermar físicamente a la persona. Ya comenzamos con ansiedades, aquellos nerviosismos, ¿verdad? Que cuando el esposo va llegando, en vez de salirlo a recibir con un beso, la señora se tiene que ir a encerrar al cuarto, toda nerviosa, ansiosa, ¿verdad? El marido también, por consiguiente, los hijos, llega el padre, ya la señora corre y le dice a los hijos, anda, escondete que viene tu tata. Imagínense. Y ya el hombre va llegando y todo el mundo ansioso, ¿verdad? Con problemas psicomáticos. Y ahí vienen ya las cuestiones de diabetes, imagínense. Dolores de cabeza, insomnios, ya la situación, este conflicto la ha vuelto peor todavía, porque no solamente es una situación de una discusioncita por ahí, sino que como aquello se enquistó, fue creciendo y creciendo, al grado de que ya empezó a afectar la vida emocional y luego la vida física de las personas que están involucradas en un conflicto, ¿verdad? Entonces, como ven, es una situación que puede ir a más y a más hasta encontrarnos con personas enfermas. El estrés, diabetes, ansiedades, nerviosismos y tantas cosas que vienen a poner en dificultad enfermedades a las personas, ¿verdad? Pero no, veamos entonces, allá vimos el conflicto como algo negativo y querer huir del conflicto es dejarlo que se enquiste más hasta llegar a situaciones ulteriores bien difíciles. Pero si lo vemos como una oportunidad para la innovación social, podríamos entonces, ¿verdad? Ir buscándole. Si desde el punto de vista queremos verlo como una oportunidad para una innovación social, podríamos ver el conflicto como una oportunidad. Entonces, de poder como enfrentar ese conflicto, pero aceptando los puntos de vista diferentes que se presentan, ¿verdad? De tal manera de que si nosotros vamos viendo los diferentes puntos de vista, vamos a ir llegando a consensos y por supuesto también ser tolerantes con la situación que se está manejando. Pero siempre y cuando las partes vayamos aceptando
Ya vimos de que no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos deseos, los mismos sabores. No, vea, ya vimos de que somos totalmente, el carácter de uno es completamente diferente al del otro. Podemos ser parecidos. Este fulano es contento igual que fulano, podremos ser parecidos. O este fulano es enojado igual que el otro fulano, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros aceptamos esos puntos de vista que son diferentes, y entonces eso nos va llevando a consensos y vamos buscando tolerancias, vamos a decir entonces de que el manejo de los conflictos vamos a poderlos llevar aunque sean diferentes o aunque hayan diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a proponer a transformar ese conflicto como una función curativa, como una función rehabilitadora, ¿verdad? Como algo que puede reparar o como algo que puede ser preventivo, siempre y cuando yo acepte, ¿verdad? Mi autogestión. Yo acepte de que realmente los puntos de vista de todo el equipo es diferente. Los puntos de vista en la familia son diferentes, los acepto, pero yo voy a gestionar yo mismo, ¿verdad? Esa transformación del conflicto a través de la tolerancia, a través del consenso, como una oportunidad de rehabilitar, de reparar, como una oportunidad de prevenir a futuro conflictos mayúsculos, ¿verdad? Hasta llegar hasta las consecuencias que hemos venido diciendo, ¿ok? Hay disciplinas que nos ayudan para mejorar el asunto del conflicto, ¿verdad? Dentro de esas disciplinas tenemos, por ejemplo, la psicología social. La psicología social no es más que el estudio de la conducta del individuo en grupo, ¿verdad? Es una conducta grupal, es el estudio de la conducta del ser humano, pero no individual, sino que en grupo. La antropología, que también es otra de las herramientas, ¿no? O disciplinas que nos pueden ayudar, porque la antropología tiene por objeto estudiar al hombre, al ser humano, es decir, el conocimiento del ser humano. Esa es la antropología. Y así también la teoría de la comunicación es bien importante, porque a través de la teoría de la comunicación vamos a aprender quién es el receptor, quién es el emisor, cuál es realmente el papel fundamental que debe de jugar un receptor y cuál es el papel fundamental que debe de jugar también el receptor como tal. Y cuando la teoría de la comunicación entre receptor y emisor son claras, son entendibles, entonces, o las técnicas que la teoría de la comunicación nos puede dar para tener una comunicación clara y entendible, pudiésemos aportar a solucionar ese conflicto a través de la teoría de la comunicación, ¿verdad? Porque de repente la comunicación es lo primero que se bloquea, que se pierde entre cónyuges o entre la familia, ¿verdad? Un problemita que se genera con la esposa, ya no le hablamos, o ella ya no nos habla. ¿Qué pasó y que estás enojada? No, déjame, te veo seria. No, no tengo nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿No tienes nada? No, nada. ¿Y por qué andas en esa actitud? Nada, nada, nada. Hoy me serviste el café helado, mira, algo tenés. No, ¿te pasa algo? Nada, no, no. Y de repente ahí se cerró la comunicación, ¿verdad? Por no decir, sí, no, mira, es que esa actitud que tuviste o ese comportamiento no es el adecuado. A mí me gusta que seamos de esta manera. Entonces la teoría de la comunicación ayuda mucho para un aporte de solución de conflicto. También la sociología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia a la humanidad en su conjunto, sociología, ¿verdad? Estudia a la sociedad, el comportamiento social, los elementos sociales que circuncidan nuestras vidas. Es un aporte bien interesante porque a través del conocimiento o del estudio de ese ser humano envuelto así como en conjunto de personas, entonces venimos a entender o a comprender cada una de las actitudes del individuo en
desarrollo grupal, ¿verdad? Entonces, el contexto sociopolítico también es una ciencia, ¿verdad? Que puede aportar al conflicto, viendo al ser humano en la sociedad como tal, ¿verdad? El sociopolítico. De tal manera, pues, de que estas herramientas nos pueden ayudar a aportar para solucionar conflictos. Son disciplinas, son profesiones, son disciplinas que tienen las herramientas propias de cada disciplina para poder ir encajando una con otra para irle buscando la solución a los conflictos como tal, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? ¿Nos estamos aburriendo? ¿Estamos contentos? ¿Cómo está el grupo? Porque aquí se puede armar un conflicto también. Ok. Si gustan, nos vamos a receso unos 5, 10 minutos por ahí para que descansemos un poquito el cuerpo en la silla y regresamos. ¿Les parece? Va, ok. Entonces no hay preguntas. Nos vamos a un recesito de un poquito de unos 5 a 10 minutos por ahí. Oye, ok. Excelente. Hoy vamos a ver entonces con relación a cómo manejar conflictos, ¿verdad? Cómo manejar conflictos. Y hay dos formas, ¿verdad? Una forma que es adecuada y una forma que no es adecuada. Y vamos a ver las dos formas para ir aprendiendo cómo irlos manejando como tal, ¿verdad? Por ahí faltando como un cuarto para las 10, me avisan por favor para ir cerrando y dejarlos. Se van a ir a la plataforma, al aula virtual, y ahí van a encontrar que dice tarea. Entonces ahí abren, ahí están las preguntas y ahí mismo pues me dejan las respuestas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo manejar los conflictos? Vamos a ver las formas cómo no se deben manejar conflictos, una forma inadecuada de manejar conflictos, ¿verdad? Una de las formas, bueno, cuando decimos formas inadecuadas, es cuando las personas buscan ciertas armas o herramientas que vayan todas en favor de uno mismo, sin darle la oportunidad a otros. Y aquí podría ser como, por ejemplo, provocar soluciones extremas al conflicto a través de reprimir. ¿Qué es lo que hacemos los padres de familia para con los hijos? Cuando nosotros nos vemos en un conflicto con ellos, imponemos nuestra mal llamada autoridad. Imponemos nuestra autoridad hacia los hijos. Los reprimimos. Cállate, porque yo aquí, yo mando, yo soy tu papá, yo te mantengo, yo te doy de comer, la casa es mía, yo pago, y entonces estamos reprimiendo. Cuando se quiere generar un conflicto y así lo queremos resolver, esto es inadecuado. También cuando el hombre, el hombre macho, le dice a su esposa, a su mujer, le dice, vos sos mantenida, yo te estoy dando el dinero, yo pago todo acá, si no te gusta, pues así como soy yo, te vas. Entonces estamos reprimiendo y no es la manera realmente de solucionar un conflicto en derecho de familia. Porque si bien es cierto el machismo, la cultura nuestra como machos, y que en la generalidad en nuestra sociedad, en nuestros hogares, el hombre trabaja y la mujer está en casa, en la generalidad, en la mayor parte de hogares. Entonces la mujer tiene que estar reprimida y sujeta porque dice ella de que si no es el marido no come, y si no es su marido, ¿a dónde va a vivir? ¿Cómo va a ser? ¿Quién la va a mantener? Y esos factores le dan fuerza, en este caso, al hombre para que reprima. Y de esa manera, él tiene callada a la mujer y la mujer tiene que aguantarlo todo sin decir nada. Tiene callado a los hijos y los hijos tienen que aceptarlo todo sin decir nada. Entonces, esta es una forma inadecuada. Querer
provocar soluciones extremas reprimiendo. De tal manera de que yo como hombre resuelvo el conflicto a mi manera, ¿verdad? Reprimo. Y los que están en mi casa tienen que sujetarse porque yo soy el que mando, yo trabajo, tantas cosas. Entonces es inadecuado porque el conflicto ahí va a estar. Y algún día ese conflicto se le va a salir de las manos, ¿verdad? Precisamente por lo que hablábamos en las ocasiones anteriores, que tanto va uno guardando y guardando que va a llegar el momento de una explosión de emociones. Y eso sí es peligroso, ¿verdad? Otra de las formas inadecuadas es que el conflicto lo veamos personal. El conflicto no hay que verlo de forma personal, ¿verdad? El conflicto hay que verlo tal así como se llama, como es conflicto. Pero muchos personalizamos esta situación y cuando personalizamos el conflicto, entonces ese conflicto lo complicamos porque ya va en medio inmerso el yo, mi ego. Y ahí es bien difícil salirse de ese cajón llamado ego, ¿verdad? También cuando estamos frente a un conflicto, lo queremos solucionar utilizando mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa podría ser negar el conflicto, ¿verdad? O señalar a terceros. Fulano es. ¿Verdad? Los bichos, dice uno cuando habla de los hijos. ¿Verdad? Los bichos son ellos, no del culpable. O echamos la culpa al otro. No, es que tú eres el del problema, yo no. Y entonces cuando nosotros negamos el conflicto o señalamos a terceros, creemos que el conflicto puede solucionarse usando esta técnica. Pero de forma, eso es inadecuada. No vamos a solucionar el conflicto dándole a terceros la responsabilidad, sino enfrentándola. Somos seres humanos, ¿verdad? Y como seres humanos nos vemos inmersos, ya lo dijimos, que el conflicto en la persona es connatural. Ya lo dijimos. Por consiguiente, ahí está el conflicto, siempre lo vamos a llevar. Nosotros mismos tenemos el conflicto ahí. Entonces hay que adoptar una postura diferente. Bien, la otra forma inadecuada de solucionar un conflicto es adoptar actitudes dogmáticas. Por ejemplo, cuando le dice el esposo a la esposa, ¿verdad? A mí no tenés por qué decirme nada. O la esposa al esposo, o el padre hacia los hijos, ¿verdad? Porque no admite réplica o cuestionamiento, no, ¿verdad? Aquí, como yo soy aquí el pater familia, ¿verdad? Soy yo el que tiene todo el tiempo la razón y tú no me puedes cuestionar a mí. Es una falta de autoridad si tú me cuestionas a mí. Por ahí nos vamos, ¿verdad? También podría ser una técnica inadecuada utilizar las tácticas de negociar, ¿verdad? Una táctica de negociar, vea, como por ejemplo, o haces todo lo que yo digo o no. Sin buscar términos intermedios de solución, como darle la razón, por lo menos a medias, a la otra persona que se tiene el conflicto, sino que dejar todo pues reservado para mí, ¿verdad? Todo o nada. Yo tengo totalmente la razón. Entonces ahí nos encajonamos, nos encerramos y nos damos la oportunidad de poder discutir la solución adecuada a ese conflicto. Entonces, veamos acá también otra forma inadecuada de resolver un conflicto, como lo es etiquetar a otra persona. Y esto es común entre los matrimonios, ¿verdad? Que es por demás, si ese hombre ya es así, que va a andar cambiando. Desde que lo conocí, así era ya, ¿verdad? O viceversa. Queremos, no, sí, por gusto, dicen. Eso es por gusto, realmente. Yo con esta ya no platico, ¿verdad? Porque es por demás. Él es enojado, él es violento, y entonces empezamos a etiquetar a la otra persona y ahí lo dejamos ya con su etiqueta de no cambia, con su etiqueta de que así es él, se parece al papá. Entonces, ya esa etiqueta lo que hace es poner barreras e impases para solucionar el conflicto. ¿Ok? No podemos etiquetar a nadie porque si de cambiar se trata, podemos hacerlo, ¿verdad? Que cada quien ceda, como le hemos dicho. Utilizar el monólogo.
En un conflicto no podemos utilizar monólogos, sino diálogos. ¿Vea? Porque cuando se genera un conflicto, a veces no dejamos que el otro explique, que el otro diga, que el otro siente, ¿no? ¿Vea? Lo que yo digo, esa es la verdad absoluta y se acabó. ¿Vea? Si te gusta, como yo digo, está bien, y si no, pues ve qué rumbo tomar, ¿no? ¿Vea? Pero la verdad es que lo que yo estoy diciendo, ahí estoy en lo correcto y nadie me saca de ahí. Entonces el monólogo no resuelve problemas adecuadamente. También pues el querer resolver conflictos sin identificarlos. Nosotros vamos a hablar posterior de lo que es la mediación, conciliación, y nos vamos a meter a todas esas herramientas, a todos esos procesos. Y lo vamos a hacer en la práctica en las últimas 2 clases. Pero para llegar a solucionar conflictos a través de la mediación y conciliación, debemos de aprender a que el conflicto se resuelve, pero identificándolo. No podemos resolver un conflicto sin identificarlo. Porque el conflicto puede tener un nombre, pero el problema no es ese nombre del conflicto. El problema es su fuente. Tenemos que identificar de dónde viene. ¿Ya? El conflicto en derecho de familia podría ser una cuota de alimentos. La señora dice que lo que quiere son 300 y el señor dice que lo que más le da son 100, por ejemplo. ¿Verdad? Pero no es, ese es un punto jurídico de resolución de conflicto. ¿Verdad? Pero resolver ese conflicto de alimentos habría que identificarlo. Habría que ver sus fuentes, sus raíces, sus condiciones para poder resolverlo. Para poder resolver un conflicto apegado a la realidad. ¿Verdad? Por eso es que hay que identificarlo. No podemos resolver un conflicto sin identificarlo. Algunos confundimos la palabra conflictos con discusión, por ejemplo, polémica, antagonismo, pleito y todo eso. Pero no, ampliamente lo hemos definido el conflicto y por consiguiente el conflicto maneja diferencias en el carácter de cada una de las personas que están involucradas en él. Pero ese conflicto no lo vamos a resolver si es que lo hacemos discutiendo. Y discutir en el amplio sentido de la palabra o en el estricto sentido de la palabra, discutir, no lo encerremos como polemizar. ¿Verdad? Al final de que yo soy el hombre y yo gano, yo soy el marido, yo soy el papá y yo gano. Entonces no se resuelve en la discusión en ese estricto sentido de la palabra de querer polemizar el conflicto. No es de polemizarlo, ¿verdad? Porque no lo vamos a resolver. Un conflicto, si lo queremos resolver a través de la discusión, a través de la polémica, lo que vamos a hacer es dejar el conflicto agravado, ¿verdad? El dramatismo en un conflicto tampoco va a funcionar. ¿Verdad? Ahí vemos el emocionalismo, la exageración, el drama, donde en vez de ponernos a platicar, por ejemplo, que le agarró ataque, que se puso a llorar, que se cayó hasta desmayada o desmayado, y ya haciendo una situación exagerada, ¿no? De la situación como que si el conflicto fuera la última bomba atómica que nos ha pasado. Entonces, cuando queremos dramatizar en el conflicto, y esto se da cuando hemos tenido sesiones de mediación, se ven en algunos casos, salen a luz estos dramas, como para poder tocar el corazón, ¿verdad? De un tercero que está queriendo ayudar a resolver ese conflicto. Entonces, todas estas son formas inadecuadas de resolver un conflicto y son inadecuadas porque en efecto no traen resultados positivos como para poder solucionar las posiciones o intereses que las personas muestran en este conflicto como tal. Veamos entonces cómo podríamos entonces o cuáles serían las formas adecuadas de poder solucionar un conflicto, ¿verdad? En primer lugar, poniéndonos de frente al conflicto. ¿Y qué es eso? Aceptar. ¿Verdad? Aceptar de que existe ese conflicto y que ese conflicto es parte inherente de mi persona humana, ¿verdad?
Y que por consiguiente, ese conflicto me va a ayudar a desarrollarme como un humano, ¿sí? Y va a favorecerme en el progreso de los cambios, ¿sí? Porque a través de un conflicto, al aceptar ese conflicto, ver el conflicto, analizar el conflicto, estudiar el conflicto y buscarle solución al conflicto, entonces vamos a aprender, vamos a tener cambios, ¿sí? Y vamos a convivir con todos esos conflictos. Cuando usted entiende al otro, cuando usted se vuelve empático con el otro, cuando usted cree de que sí hay un conflicto y cuando usted se sienta a resolver un conflicto. Así de fácil. Entonces, cuando aceptamos todos esos elementos, entonces decimos, sí, platiquemos. Veamos entonces, ¿verdad? Pongo de mi parte y yo cedo en lo que esté, porque hay que arreglarlo. Mire qué bonito sería, porque quieras o no, dentro de la familia hay conflictos. Dentro de los cónyuges hay conflictos. Entre hermanos hay conflictos. De hijo a padre, de padre a hijo. Ok, entonces vamos a ir buscándole la mejor vía, creyendo de que sí, hay conflictos, pero vamos a aceptarlos para resolverlos de la mejor manera que se pueda, ¿sí? Y como ya lo acepté de que hay conflicto, entonces hoy lo vamos a afrontar, ¿no? No lo vamos a evitar, no les vamos a dar la espalda, no lo vamos a dejar ahí. Porque si hablamos de conflictos familiares, hay de todo. Y hay un montón de conflictos, ¿verdad? Entre cónyuges, hijos, padres y todo. Entonces, afrontémoslos. Hay necesidad de hablar con los hijos y sentarnos, ¿verdad? Afrontémoslos. Hay necesidad de hablar con la pareja, afrontarlo. Entonces, no se evita, sino que se sienta uno de frente, se acepta, se platica, ¿sí? Y por consiguiente, evitar atribuir los conflictos a la mala voluntad de la gente. O sea, si los estoy aceptando, los estoy afrontando, entonces no debo de atribuir ese conflicto a la mala voluntad de los demás, ¿verdad? No. A entendernos, a comprendernos, a decir, ese conflicto no es por fulano, esto tiene la culpa, no, vea. Todos estamos inmersos y todos tenemos la responsabilidad para afrontarlos, para aceptarlos y para resolverlos como tal, ¿verdad? Veamos acá, debemos de aprender también a aceptar las diferencias personales, ¿sí? Lo que decíamos en las láminas anteriores, con relación a que debemos de, a través de la psicología, entender a las demás personas, ¿verdad? Entender a los demás. Entonces, porque a veces queremos que todos sean igual a nosotros, no se puede. Que todos tengamos el mismo carácter, ya lo vimos, de que son distintos. Entonces tenemos que aceptar las diferencias personales y no convertir los conflictos, ¿verdad?, de situaciones en conflictos personales, ¿ok? Sino que es un conflicto que podemos resolver, aceptando de que no somos iguales, aceptando de que hay diferencias en los esposos, en los cónyuges. La Biblia dice ya no serán dos, sino una sola carne, ¿verdad? Dos personas, sino un solo. Pero en la marcha de familiar, en la marcha de matrimonios, siempre hay diferencias entre él y ella. Y eso es lo que ambos tienen que ir como procurando ir encajando, ¿ok? El diálogo también es una forma adecuada, ¿verdad? El diálogo juntamente con la empatía. Y como estamos hablando de diálogo, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Y aprender a entender al otro. Aquel me va a entender a mí, yo voy a entender al otro. Entonces tenemos que aprender que a través del diálogo se cultiva la empatía, platicando, ¿verdad? Platicando, no dándole la espalda. Escuchando a la otra parte y entendiendo a la otra parte. Entonces, si las dos partes van en el mismo calor, entonces al final vamos a tener una forma adecuada de resolver ese conflicto, ¿verdad?
Aquí esto es lo que les decía hace un momento. Tenemos que saber distinguir entre lo que es una discusión y una polémica, ¿verdad? Decir ya que estamos hablando de polémica, es decir, nos estamos sentando a gritarnos. Nos estamos sentando a entorpecer más la relación. Pero si nos sentamos a una discusión, ¿verdad? Y nos estamos sentando a asumir cada quien responsabilidades, a asumir cada uno la condición y la situación que nos ocupa, y por consiguiente, ¿verdad? Si yo me siento a platicar, voy a correr el riesgo que, bueno, ¿verdad? De ser persuadido y tener que cambiar mis ideas y mis actitudes a través de sentarme a discutir con alguien. No estoy hablando a polemizar. La discusión es una plática que comienza con temas lógicamente controvertidos, pero que a través de la discusión vamos a llegar a persuadirnos, ¿verdad? Y por consiguiente a obtener esos cambios. Cambios míos, cambios de mis ideas, cambios de mis actitudes, ¿sí? Cambiar aquellos puntos que están dándole vida a un conflicto, ¿verdad? Mire qué interesante. Aquí vamos a fomentarnos y a fomentar también a los demás la actitud que debemos de tener. Es decir, crear en nuestra mente esa actitud de que un conflicto, la mejor forma de resolverlo es con el binomio ganar-ganar y no con el ganar-perder. Que cuando entremos a ver un poquito de la forma de resolución de conflicto, vamos a ver las dos maneras. La manera adversarial, ¿verdad? Que es la tradicional. La forma adversarial es la forma tradicional de resolver un conflicto, que es un tercero que se llama juez, el que decide por los que están en conflicto. Y ese es el ganar-perder. Y la forma no adversarial, que es la resolución alterna de conflicto, ya no resuelve un tercero llamado juez de familia, sino que van a resolver los que están en el conflicto. Ellos mismos se van a dar la solución. Y cuando ellos ponen en la mesa la solución y llegan a acuerdos, entonces resolvieron de forma alterna con el binomio ganar-ganar. Ahí sí se resuelve el conflicto porque ambas partes han tomado sus propias decisiones. Y como ambos han tomado sus propias decisiones, quedan satisfechos de lo que se ha resuelto. Pero cuando vamos donde un juez de familia y estamos, por ejemplo, litigando el cuidado personal de un niño, yo lo quiero, y dice la mamá, no, yo lo quiero, el papá se aferra que lo quiere, y los dos están pues totalmente polemizados, porque ambos quieren el cuidado personal del niño y lo llevan a una resolución mediante el juez. El juez al final de todo un proceso resuelve y dice pues de que el niño va a quedar bajo el cuidado personal de su papá, dijeron. Generalmente es a la mamá, vamos, al papá. Entonces el papá sale hasta aplaudiendo, contento, feliz y dice, pero le gané. Y la mamá sale triste, llorando, molesta porque perdió. Sale molesta con el juez, sale molesta hasta con su abogado, sale molesta con todos los que estaban en la sala. Entonces al final ella va a tener que estar yendo a ver al niño cada fin de semana, por ejemplo. El niño lo tiene el papá. Ella va a tener que estar dando una cuota alimenticia hacia el niño, según lo que el juez ha resuelto, como pretensiones accesorias. Y por consiguiente, no se resolvió el conflicto. O sea, se resolvió un punto jurídico. Una figura jurídica se resolvió. Lo resolvió el juez, esa figura jurídica. Pero el conflicto no se resolvió. Entonces el conflicto se va a volver más grave todavía. Porque ella va a decir, pero no me quedo aquí, ya voy a ver cómo hago. Y entonces no es de pararle, ¿no? Yo he conocido casos donde hay familias donde están metidas hasta en 5, 6, 7, increíble, 8 procesos diferentes.
diferentes. Por allá hay un caso de que se comenzó con una discusioncita sobre una niña que la abuela la quería tener, la mamá no la quería dejar. Comenzaron por ahí por violencia intrafamiliar, de ahí se fueron a los juzgados de familia para ver el cuidado personal, si la mamá o el papá. Llegaron después al CONNA, porque hasta se dijo de que el tío de la niña la tocaba. Después del CONNA pasó a fiscalía, ¿verdad? Ellos dieron aviso a fiscalía, certificaron a fiscalía ya llevaba el caso en contra del tío de la niña. Después la mamá de la niña pues molesta porque a su hermano lo estaban demandando por ese delito. Demanda a la otra señora que la había amenazado a muerte, increíble, pero habían andado en conflictos de diferentes naturalezas jurídicas, en todas las materias. Administrativa allá con el CONNA, allá pues naturaleza de familia con violencia intrafamiliar, amenazas allá con fiscalía, increíble, pero entre más escarbaban, más se polemizaba la situación. Yo creo que el proceso no ha terminado porque eso se le dio seguimiento. Yo conocí parte del proceso porque estuve, por ejemplo, en una audiencia en el CONNA, ¿verdad? De ahí fue que certificaron para fiscalía y la cosa siguió su rumbo. Imagínense qué tremendo. Dos familias que no han resuelto su conflicto, aunque tal vez se hayan resuelto los puntos jurídicos puntuales en cada materia donde se ventilaron, pero el conflicto de esta familia sigue peor. Es tremendo. Licenciada Abril. Sí, maestro, pero con respecto a ese caso, pues nosotros tuvimos uno similar, a saber si será el mismo. Exactamente como usted lo describe, y al final pues hasta se estaba pidiendo una pérdida de autoridad parental sobre la niña, porque la mamá estaba en los Estados Unidos, y pues la señora tenía problemas porque se había ido ilegalmente. Tuvo que solicitar... estaba en España. El caso mío estaba en España. Son dos casos bien similares. Ajá. Ella tuvo que pedir un permiso para no perder su trámite allá de legalidad en Estados Unidos. Tuvo que venir para deber de arreglar la situación que comenzó como un régimen de visitas y un cuidado personal. Pero sí anduvo todas esas instancias, fue a la fiscalía, fue al CONNA, fue al juzgado de familia, fue a los de la niñez y adolescencia. Bueno, un sinfín, un proceso súper largo, y tiene como 4 expedientes abiertos de más de 200 piezas en el juzgado. Tremendo. Entonces, así como ese caso que está planteando la licenciada, y yo les planteo el otro que se parecen, pero así como ese caso hay un montón de casos, es increíble esto, pero un montón de casos, al cual peor, que por último llegan incluso hasta quitarse la vida. Es increíble. Como les decía, y aquí notemos la diferencia y la importancia de una solución a ese conflicto. ¿Cómo solucionarlo? Porque ese conflicto, como repito, no se soluciona. Se soluciona la pretensión jurídica, tal vez. Y se soluciona en el binomio ganar-perder. La pretensión jurídica, que es una cosa totalmente diferente. Pero el conflicto se agrava y ahí está, hasta más grande se puede ir haciendo, al grado que las personas dejan que se enquiste ese conflicto y ya después nadie las saca de ahí. Ya se ven como enemigos públicos número 1, las partes conflictuadas. Yo quise y procuré que estas partes pues nos sentáramos y platicáramos, y ambas dijeron no. Dijeron que ni se soportaban verse las caras, dijeron unos a otros. Vea la diferencia. Se resuelve el punto, la pretensión jurídica, pero no se resuelve el conflicto, ¿verdad? Entonces, encauzar la agresividad, ¿verdad? Evitando los dos extremos. Reprimir o explorar. Dar oportunidades a que se produzcan desahogos, expresando los propios sentimientos.
Y aquí juega un papel importante el abogado. No solo el mediador, ¿verdad?, en su función como tal, sino como abogados. Aquí formamos realmente parte importante como para poder encauzar a las personas de tal manera de que se den la oportunidad de que las personas puedan desahogarse, ¿verdad? Y que las personas puedan expresarle. Mire, si la carrera de nosotros es bonita realmente, porque nosotros estamos ahí como un tercero para ayudarle a las personas a solucionar sus conflictos. Es una labor bonita la que nosotros hacemos, la que ustedes hacen. Porque lamentablemente cuando no hemos tenido conciencia de la función del abogado, creemos que el abogado vive de los problemas de los demás. Y muchos abogados así lo dicen. ¿Verdad? Entre más problemas tiene la sociedad, más trabajo hay para el abogado. Y el abogado que piensa adversariamente siempre, polémicamente siempre, dice, no, llevémoslo a los juzgados, demandemos. Y entre más largo es el proceso, más ganamos los abogados. Aunque al final el juez resuelva en mi contra como abogado, ¿verdad? Perdió mi cliente. Mi cliente perdió porque no va a tener el cuidado personal de su niño. Pero yo sí siempre gané. Porque entre más fuego le metí a la cosa, más dinero pude sacar. ¿Ya? Pero no es viéndolo desde el punto de vista dólar, sino desde el punto de vista de la contribución social que los profesionales de derecho tenemos que dar. Y esto solo lo aprendemos en estas aulas. Porque de repente muchos colegas salen de la universidad creyendo salir a las calles a pelearse con medio mundo para ganar billetes. Muchos creemos de que ser un abogado exitoso es porque tiene la mejor oficina o porque gana más billetes o porque ya tiene mucha materia. Eso es un abogado exitoso, que a lo mejor buscó alcanzar ese tipo de ganancias en una forma errónea, sin ética, sin profesionalismo, sin moral, pensando en que ojalá que todo el mundo se pelee, porque si todo el mundo se pelea, me van a dar a mí los casos. Y yo creo de que nosotros a un nivel, vayan, así como ustedes, yo no me cansaría de felicitarlos a ustedes el que saliendo de pregrado se metan a una maestría. Y yo sé que después de esta maestría van a sacar otras, o diplomados o doctorados. No me canso de felicitarlos porque a través de esa búsqueda académica es que nosotros vamos como aprendiendo más y alcanzando a ver la profesión nuestra en el mejor perfil, de la mejor manera. Entonces, y a través, por ejemplo, de todo esto que se nos da en estas aulas, podemos entender realmente, comprender como buenos abogados que nosotros, Dios nos puso en esta profesión para ayudarle a las personas. No todo el tiempo es dinero, no, lógicamente que si somos abogados y esa es nuestra profesión, lógicamente, claro, vamos a comer de esto, no de otra cosa. Pero también dentro del marco de lo legal, de la cabalidad, de la ética, de lo moral, de una proyección social que también los abogados debemos de tener, buscándole la salida a los conflictos de aquellas personas que nos buscan, ¿verdad? No sé si ya les he contado a ustedes, yo he tenido contrapartes que se han vuelto mis clientes después al final. Llegó una clienta que yo ahí la tengo todavía hace muchos años. Esta clienta tenía por ahí un par de casitas que las daba en arrendamiento y yo siempre le he hecho los contratos. Y un día llegó a buscarme y me dijo, licenciado, me dijo, quiero que demandara a este hombre por amenazas, que dijo que el hombre la había amenazado con el corvo, un arrendatario. Y hagamos una cosa, llamémoslo, le digo. Y yo le mandé una nota que necesitaba reunirme con él en mi oficina y llegó el señor.
un señor bien humilde. Y cabal, en efecto, llegó con el corvo. Pero el corvo, la gente del campo acostumbra a andar con su corvo envainado y aquí se lo traban. O si no, se lo atraviesan por aquí, por el cincho. Pero el andar un corvo, un colín, un machete, esa es parte de su herramienta de estas personas. No lo andan para amenazar a nadie, sino que ya son así. Yo conozco mucha gente aún que anda aquí en la ciudad y andan llevando su colín, pero ya es su naturaleza así, ¿no? Y el señor llegó y le digo, mire, amigo, le digo, fíjese que por aquí tengo una denuncia que usted llegó donde esta señora con corvo en mano. Y el señor bien tranquilo me dice, sí, es cierto. Sí, porque yo me atrasé un par de cuotas y el señor tenía negocios de granos y cosas. Me atrasé con la cuota. Y yo llegué a la casa a decirle que me esperara porque los negocios no están bien. Y se molestó, me dijo un montón de cosas, que desalojara, que me iba a meter preso. Viera todo lo que me dijo la señora. Entonces yo lo he citado, le digo, porque dice la señora que usted llegó con el corvo. Sí, me dijo, es este, me dijo, ahí lo andaba llevando. Este es, me dice. Y inmediatamente yo entendí que así son muchas personas que son así del campo o que trabajan en la agricultura. Ahí lo andan, como que iban con el código en la mano, así igual. Y platicando con él, bien sencillo, el señor me dice, no, perdóneme, licenciado, me dice, yo le voy a pedir perdón a la señora. No, le digo yo, si gusta, reunámonos nuevamente y que la señora entienda y resuelven el problema de la cuota. Con mucho gusto, me dijo, y a cabal. Y la señora todavía llega molesta y me dice, mire, licenciado, este hombre, yo no, le dije, yo ya me explicó, tranquila. Eso del corvo es parte de su herramienta que él anda. Ahora arreglemos lo de las cuotas y se pusieron de acuerdo. Al final el señor quedó de amigo, incluso hasta cliente mío después me ha buscado y me dice, mire, licenciado, quiero que hagamos esto, lo otro. Vaya, hagámoslo, de acuerdo, ¿verdad? Es decir, porque para eso estamos los abogados, para encauzar, ¿verdad? Esos conflictos, tratando de darle oportunidad a las personas para que puedan desahogarse y expresar sus propios sentimientos y se los vamos a entender y hasta nosotros podemos encauzar a la otra persona y no, no es así como usted creyó, ¿verdad? Oigamos, veamos, es de esta manera. Es interesante. Licenciada Claudia, vamos a oírla. Solo para abonar ahí un poquito. Me acuerdo yo uno de mis primeros trabajos fue con un banco. Ajá. Y tenía que recuperar mora. Y como usted bien dice, ¿verdad? Que era acá en la zona de Chalatenango. Y me recuerdo que tenía un jefe bien exigente y me decía, es que usted tiene que hablarles así a la gente, tiene que ser, por esos abogados, me decía. Tiene que llegar, me dicen, más enojado que ellos, o sea, todo, ¿verdad? Lo que me decía era que yo tenía que llegar con una actitud impositiva. Ajá. Y me recuerdo que como, bueno, yo tenía que visitarlos cuando llegaba a las casas de las personas y veía la condición precaria en la que vivían y yo decía, ¿cómo van a pagar, verdad? O sea, primero, vamos a la educación crediticia de la gente, ¿verdad? O sea, es un problema aparte. Y aparte de eso, vamos a la situación de que el agricultor, pues, viene una mala cosecha, no paga. Entonces, yo me recuerdo que me ponía a hablar con ellos y total que en la mayoría de casos me sirvió mucho la experiencia porque yo estaba empezando a trabajar y eso me ayudó a entender a la gente, a escucharla, a saber cuáles eran los problemas, porque yo le decía, porque yo tenía que traer una respuesta a mi jefe, ¿verdad? Entonces, y yo le decía, mire, ¿y cómo usted puede, pues, bueno, tratando la manera en mi pequeño mundo ahí, queriendo ayudarle a solucionar el problema, pero yo creo que muchas veces como profesionales nos hace falta ponernos en el papel del cliente, de ambos lados. Primero, la necesidad de negociar y del que no puede negociar. Entonces, uno tiene que ser como un mediador entre ellos. Uno tiene que ir, pero ¿qué puede hacer usted? ¿O qué cede usted? ¿O qué? Porque alguien tiene que ceder algo, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho como en nivelar la situación. Entonces,
es bastante complicado. Yo me recuerdo que sin ninguna experiencia de nada, me tocó así a lo bravo, digo yo, aprender esa parte y me sirvió mucho. Y como usted bien dice, todos los señores a quienes yo visitaba se hicieron mis clientes y se hicieron mis clientes a nivel ya de todos los problemas que les surgían en su vida familiar. Entonces, eso me ayudó mucho porque si yo hubiera llegado con la actitud negativa, me hubieran querido ver matar, ¿verdad? Entonces, Claro. uno se va forjando como profesional en esa parte y va queriendo como aprender. Lo que pasa es que venimos de la universidad y en la universidad nos enseñan leyes, y mire, y esto así, y usted tiene esta ley para tal cosa, pero poco nos enseñan de tratar de mediar. De hecho, yo me recuerdo que cuando yo estudié la carrera, lo de mediación no era algo como, no nos lo Pero dieron. opción. Ajá, Fue como claro. que mediación, conciliación y arbitraje y hasta ahí. Y ya le tocaba a uno ir a buscar la ley y hacer todo lo demás. Entonces ya después en el diario vivir sí me tocó aplicarlo mucho y sí es bien bonito cuando uno tiene que entender que el que es el profesional es uno y no el cliente, porque las personas no saben, no entienden las leyes. Ellos dicen, bueno, ¿pero qué me dio el dinero? Yo no tengo cómo pagarle. Yo no tengo, o sea, creen que hasta ahí llega todo, ¿verdad? Entonces, no, después vine yo tratando de hablar con mi jefe. No, mire, ofrezcámosle un crédito, ellos tienen algo, puede darle una prenda, puede hacer esto. En fin, era como querer nivelar los dos lados, ¿verdad? Pero es complicado. En efecto, licenciada, gracias por su aporte, en efecto. Y qué bueno porque a través de estas técnicas, como les decía en principio, vamos cambiando el chip y vemos de que sí se puede, ¿de acuerdo? Permítame un segundito, permítame, vamos a ver. ¿Te acuerdas que te conté que se me arruinó la regleta? Me acabo de agarrar la corriente. No sé si me regalas para comprar una, porque voy a ir a comprar las cosas que tengo. ¿Qué te están oyendo? ¿Qué estás pidiendo para una regleta, compañero? Ah, qué conflicto. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar o seguimos? Muy bien. Bien, entonces es bien interesante realmente porque, vaya, es que al final, no, es que es bien bonito, usted anda por las calles y hasta se encuentra con las contrapartes y no anda con aquello de que hasta uno puede alcanzar, como lo que explicaba el colega Steven, que hasta como fiscal, pues ya estaban queriendo hasta demandarlo, ¿verdad? Por la actuación que le estaba haciendo, ¿no? ¿Verdad? Así son las cosas. Entonces uno debe como profesional del derecho, encauzar, ¿verdad? De tal modo de que las partes tengan las oportunidades y puedan desahogarse y expresar los sentimientos, escucharlos. Así es que otra de las cuestiones es valorar el diálogo como instrumento de resolución del conflicto. Esto es bien importante, valorar el diálogo. Es decir, una herramienta maravillosa es el diálogo, donde nos podemos sentar y podemos llegar a los mejores acuerdos, ¿no? Media vez podamos dialogar y no el monólogo, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Por otro lado, dentro del diálogo, lógicamente nos volvemos emisores y receptores. Entonces hay que aprender a tener la capacidad de escuchar y contener al otro en su visión del problema. Ok, ya, vamos por partes. Yo te escucho, tú me escuchas, me planteas tu visión, vamos a platicar y de esa manera se va construyendo la solución del conflicto como tal. Pero para sentarse a escuchar y a oír y a dialogar, hay que generar confianza, ¿verdad? Hay que generarle, le voy a dar la confianza y que se nos dé la confianza, ¿verdad? De tal manera de que lo que vamos a dialogar lo vamos a resolver, porque también dentro de los matrimonios, dentro de la familia se da esto que, si usted recuerda, hablábamos de las etiquetas. No podemos etiquetar al otro, ¿verdad? De que, no, si yo para qué me voy a sentar a platicar con vos y lo que hemos platicado, ya lo platicamos 1000 veces, pero seguís igual, no cambias. Entonces aquí
debe de generarse la confianza de que si yo adquiero un compromiso, ¿sí? Ese compromiso lo voy a honrar. Porque si yo no honro ese compromiso, alguien va a decir, no, es por gusto sentarse a platicar con él. No puedo. ¿Por qué? No tengo la confianza que la solución a la que lleguemos la va a honrar. Ese es otro problema. Entonces tenemos que aprender a generar esa confianza, ¿sí? Es decir, de que si nos vamos a sentar a dialogar, a escucharnos unos a otros y a llegar a una resolución, cada quien debe cumplir los compromisos que adquiera. Entonces, esa es una forma muy adecuada de poder solucionar el conflicto, es la confianza. De tal modo de que eso nos va a traer entonces la cooperación, a que las partes cooperen, porque si uno coopera y el otro no, si uno habla y el otro no, si uno se sienta y el otro no, si uno escucha pero el otro no, ok, si uno quiere dialogar y se vuelve monólogo porque el otro no, entonces no están cooperando. Entonces, una de las formas adecuadas es generar esa cooperación, ¿sí? Que ambas partes cooperen en todo el proceso, de tal modo de que se genere pues el acuerdo que tanto se está pidiendo como tal, ¿verdad? Es bien interesante. Aquí vamos a presentar esas estrategias de negociación de las partes en conflicto, es decir, herramientas, estrategias, caminos o modalidades que se deben de implementar en la negociación o que las partes deben de implementar en la negociación para generar pues esa solución en los conflictos. La primera podemos llamarle ganar-perder, ¿verdad? Ese binomio ganar-perder, que es una resolución de un conflicto dada por un tercero. Llámese juez o puede llamarse árbitro también, ¿verdad? Que una autoridad que es el tercero que interviene en un conflicto resuelva a favor de él, a favor de ella, a favor de los hijos, a favor de los papás, ¿verdad? Entonces uno gana y el otro pierde. Gana el victorioso. Jurídicamente hablando, gana el victorioso, es decir, cuando la resolución apunta en favor de una de las personas. Lógicamente hay un perdedor, por eso se llama ganar-perder, ¿verdad? La otra sería perder-perder, la otra estrategia. Ambos pierden. Ni ganas vos ni gano yo, pues. ¿Verdad? O que el juez diga de una vez, no al lugar, vea, las pretensiones, ni uno ni otro. Perder, los dos perdemos. Y la tercera, que es por la que vamos apuntando, es ganar. No tampoco, vea, porque sería, sí, ganar. Ganas tú, gano yo, perfecto. Tenemos un problema aquí de cuota alimenticia y llegamos a un acuerdo. El esposo y la esposa y le dice, mira, dame unos 500 pesos, hombre, ¿verdad? Si es tu hijo, pues. Vaya, pues. No, tenés razón si es para mi hijo, ¿no? Máxima si se parece a mí el cipote, ¿verdad? No, te los voy a dar, aquí están. Y si necesitas más, me avisas. Las partes han llegado a un acuerdo, gana ella, gana él, ganan los hijos, ¿verdad? Ganar. Es decir, las partes en conflicto, ellos solucionaron. Ellos pusieron su solución. Ellos le dieron resolución a su problema. Por consiguiente, queda satisfecho él y queda satisfecha ella. Ambas partes quedaron satisfechos. Pero este binomio ganar se hace mediante pues esa resolución alterna, que podría ser la mediación o la conciliación, donde un tercero, que se llama mediador, está facilitando el diálogo de las partes. Y un tercero, que se llama conciliador, está tratando de avenir a las partes para llegar a la solución del conflicto, donde ambos salen hasta abrazándose. Mire qué bonito es eso. De repente, por la misma naturaleza del conflicto familiar,
la esposa llega bien molesta, que no quiere volver a ver a su compañero de vida o a su esposo. Entramos a una salita que tenemos por ahí con una mesita redonda. Los mediadores empezamos a identificarnos. A eso se le llama discurso inicial, que también lo vamos a ver más adelante. Nos comenzamos a identificar, a generarles confianza a los que no se vuelven a ver con la cabeza agachada. Y al final de todo el planteamiento logramos acuerdos. Ya ellos ya salen hasta abrazándose, es increíble. Ya se mira el uno al otro. Ya le dice él a ella, ya te estoy queriendo otra vez. Y ambas partes, pues al final ganan, pues ese es el binomio. Ganar, ganar. Qué interesante. Y tras eso es de lo que vamos, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a ver cada una de las posiciones en qué consiste, ¿verdad? El ganar, perder, ganar, ganar, perder, perder, para ir viendo las diferencias, para ir viendo las conveniencias, cuál nos conviene y cuál no nos conviene, o cuál podría ser mejor para las partes que están en conflicto, tomando en cuenta que nosotros, como ya sea abogados o como mediadores o como conciliadores, al final el objetivo nuestro es resolver el conflicto, no resolver únicamente lo que es la figura jurídica, ¿verdad? Una figura jurídica puede ser alimentos, puede ser cuidado de hijos, puede ser la pérdida de autoridad parental, puede ser un divorcio, puede ser cualquier litigio que podamos seguir pues conforme a lo que el Código de Familia establece y el procedimiento en su ley procesal de familia. Entonces, esa es la figura jurídica que está planteada en cada uno de los artículos del cuerpo legal de familia. Pero el punto va más allá. No solucionar esa figura jurídica que aparece ahí únicamente, sino también que se solucione el conflicto, ¿sí? No solo la figura jurídica, sino todo el conflicto. Donde si la figura jurídica es, por ejemplo, una cuota, perfecto, se solucionó. Pero también se solucionó el estado de la persona. ¿Ya? La amistad de los que estaban conflictuados. El arreglo al que ambos han llegado. Así. Entonces, esta es la ventaja con la resolución alterna de conflictos en derecho de familia, de que además que se resuelve el punto o la pretensión jurídica, también resolvemos el conflicto personal, las diferencias de las personas, al grado que quedan amistadas nuevamente, ¿verdad? Esa es la idea. No sé si hay alguna consulta por ahí. Si no hubiese consultas, les voy a ir cerrando ya porque ya les voy a habilitar, ahorita les voy a habilitar para que puedan entrar ahí a donde está la tarea, que está al final del aula, de la plataforma, y la van a hallar. Y ahí se ponen a resolver ese control de lectura. Está bien bonito, de veras. Esa separata está bien. Bueno, ustedes la leyeron, está bien bonita, bien interesante. Y las preguntitas versan sobre lo que ustedes han leído por ahí, ¿verdad? Tienen, al parecer, no sé si son 30 o 45 minutos para resolver eso. Yo sé que ustedes lo van a hacer en 5 o 10 minutos. Vea, rápido. Van a decir ustedes qué fácil lo que puso el maestro aquí. Claro, ya les he dicho, esta materia es la materia más fácil de todas las materias que usted lleva. Es la más fácil. Ya van a ver. Entonces, si no hay más, vamos a llegar hasta acá con la clase y ya les habilito ahorita para que ustedes puedan ver el cuestionario ahí chiquito que está y lo pueden resolver. Y este jueves es foro sincrónico, ¿verdad? A las 8 de la noche. Nos vemos ahí y vamos a armar un par de discusiones. ¿Ok? Pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Maestro. Sí, dígame. Una preguntita. ¿Tenemos los 45 minutos o 30 minutos a partir de que abramos el laboratorio o automáticamente a partir de ahorita que hemos finalizado? Está diseñado desde 1:15 para las 10
hasta como por las 10:30 por ahí. Ahí tienen suficiente ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, feliz. Se le oye, maestro. Sí, espera. Nos vemos el jueves. Que Dios les bendiga y no anden saliendo si no hay necesidad. Cuídense. Gracias igual, maestro. Gracias. Feliz fin de semana. En 2 minutos solo les habilito, ya lo van a ver ahí. Ok, cuídense.